Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Pues veréis, en esta ocasión tengo aquí mi persiana que, como veis, se ha roto la cuerda y la persiana se ha quedado así a mitad de la ventana, encima torcida y da. Entonces, bueno, en este vídeo vamos a ver cómo se cambia la cuerda de la persiana. Es un proceso bastante sencillo y no tiene la mayor dificultad, la verdad. Vais a necesitar un destornillador y unas tijeras y la cinta de recambio, la nueva, claro. Y creo que con eso ya está. Entonces, bueno, el primer paso que hay que hacer es sacar el persianero, que en mi caso es una madera que va atornillada. Bueno, con la ayuda de una escalera sacaremos los tornillos. Y una vez que hemos sacado el cajón persianero, digamos, ya tenemos a la vista lo que es la persiana. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es desenrollarla para que nos quede completamente cerrada. Quiero decir, como si la hubiésemos bajado del todo, pues eso. Así que con la ayuda de una escalera nos vamos a tener que subir e ir bajando la persiana. Aquí arriba llevo unas guías, ¿vale? Que esto le tenemos que introducir la persiana, pero bueno, se ve bastante fácil. Una vez que ya tenemos la persiana completamente bajada, ahora lo que tenemos que hacer es subirnos otra vez a la escalera para sacar la cuerda antigua que se nos ha quedado ahí metida. Mirad, estas son las guías que comento, donde tiene que ir la persiana. Sobre todo cuando la vamos bajando, tenemos que hacer que vaya metiéndose por aquí. Y por aquí, porque seguramente puede que las lamas se hayan movido y no encaje. Entonces tendremos que ir acompañando a la persiana para que se meta perfectamente por su guía. Bien, pues ahora lo que tenemos que hacer es sacar la cinta que tenemos ahí en el eje. Y fijaos que ahí está aquí de una manera que es fácil de sacar, que solo hay que tirar de ella. Y la saco completamente de su sitio. Ahora tendremos que desatornillar estas cintas que sujetan a la persiana. Sacamos el primer tornillo. Hey, si te está gustando el vídeo, te animo a que te suscribas a mi canal porque así me ayudarás a crecer y a que este vídeo llegue a más gente. Y además es gratis. Y una vez que ya tenemos la cinta de arriba afuera, tenemos que venirnos aquí y desmontar el muelle donde se enrolla la cinta de la persiana. Y aquí tenemos lo que nos queda de cuerda aquí enrollada. La sacamos de su sitio y la desenrollamos entera. La tenemos que sacar completamente. Y aquí nos encontramos que tiene un tornillo. Sacamos el tornillo y ya tenemos la cinta fuera. Y ahora con el rollo de cinta nuevo y la cinta antigua, lo que vamos a hacer es cortar la misma longitud más o menos. O sea, la que hemos sacado de aquí más, bueno, es muy poca cosa, el trocito este, de tal manera que mida lo mismo la cinta nueva que la cinta antigua. Si no, también podemos coger 1 metro y medirlo, ¿eh? No sé, el otro trozo. Vale, y lo corto con un poquito de holgura. Pues muy bien, una vez que hemos cortado la cinta a medida, pues ya la introducimos por aquí hasta que nos salga por aquí. Vale, ya tenemos la cuerda metida por aquí, que nos sale por aquí. Y ahora tenemos que meterla, digamos que de dentro hacia afuera, otra vez por el eje. Este eje se puede sacar, porque va sobrepuesto en esa pieza de aquí y en esa de ahí, esa que tiene una especie de una forma de U, pues ahí va puesto. Digamos que es el proceso inverso. Lo metemos, ¿vale? Y ahora haremos un nudo para que no se nos pueda colar otra vez por ahí. Sacamos cinta. Vale, pues ya podemos volver a poner, una vez que tenemos el nudo hecho, lo tenemos aquí acomodado ya. Ya podemos volver a poner esto en su guía, en el caso que lo hayamos sacado. Vale, está bien puesto en su sitio. Y ya está, estupendo.
Y muy bien, ya tenemos nuestra cinta metida con su nudo hecho. Y ahora la tenemos aquí colgando, ¿verdad? Y veis, la cinta, digamos, que viene, pasa por arriba y sale por aquí en dirección a la pared, a este agujero de aquí para que salga por aquí. ¿Vale? Y ahora empezaremos a girar el eje hacia nosotros para que la cinta se vaya enrollando. ¿Vale? Y tenemos que tener cuidado, ¿no?, de que no nos coja mala forma. ¿Ves? Va entrando en su guía sin problema. Hasta, más o menos, que nos queda a una altura aproximadamente donde está el muelle de recogida. Vale, pues una vez que hemos enrollado casi toda la cinta ya en ese eje, ya es el momento de volver a poner esta cinta de aquí, la que sujeta la persiana, en su sitio. Le ponemos su tornillo y a esta también. Maravilloso, estupendo, ¿no? Pues ya tenemos la cinta esta de aquí otra vez en su sitio y el carrete pues está ya listo con toda la cinta recogida. Así que ahora nos vamos aquí al muelle. Bien, pues ahora es momento de coger la cinta y con unas tijeras hacerles, con cuidado de no pincharnos, hacerle un pequeño agujero. No nos tenemos que pasar con el agujero, tiene que ser un agujerito para que nos vuelva a pasar el tornillo. ¿Vale? Y ahora pasamos la cinta por aquí, por el agujero este. Si nos molesta el tornillo, se lo quitamos. ¿Vale? Y se lo vuelvo a poner porque si no, luego será más difícil. Vale, y ahora lo que tenemos que hacer es darle tensión al muelle. Así que lo giraremos hacia adelante. Con cuidado de que no se nos suelte y nos vuelve a su posición original, porque se podría romper. Y le damos vueltas hasta que notemos que tiene tensión, ¿no? Que cuesta girarlo, ¿no? Vale, yo creo que es suficiente. ¿Vale? Y ahora atornillamos el tornillo. Y bueno, pues ahora ya podemos hacer la prueba más o menos sin llegar a atornillarlo, ¿vale? Si nos ha quedado la cinta tensa. A mí me parece que me ha quedado un poco floja, pero bueno, si notamos que la cinta está muy floja, pues le damos más vueltas al muelle. Pero no, yo creo que está bastante bien. Pues nada, lo dicho, si notamos que va flojita, pues nada, un poquito más de tensión y ya está. Y atornillamos el otro. Vale, no hace falta apretar demasiado porque si no doblaremos la chapa esta, solo que ajuste ya sería suficiente. Y bueno, pues ya estaría. Ahora ya solo nos quedaría tapar el presionero otra vez y ya está, simplemente poniendo la tabla con sus tornillos y chimpún cachipún. Pues nada, eso es todo. Si os ha gustado el vídeo, agradezco su suscripción y que le des al like. Muchas gracias, un saludo, hasta el siguiente vídeo.